Lo que necesita nuestra juventud es organizarse. En otras palabras, las masas no valen ni por el número ni la capacidad de sus componentes. Vale por las clases de dirigentes que tienen a su frente. De ahí la importancia de los dirigentes de conducción y de los dirigentes de encuadramiento. Los de conducción se encargan de la conducción estratégica y los de encuadramiento de la ejecución de la lucha táctica. Pero todo esto necesita una unidad de concepción y una unidad de acción. La unidad de concepción pertenece al comando estratégico y la unidad de acción pertenece a todos los comandos de la lucha táctica. Así debe ser, desde un punto de vista ideal, la organización de la fuerza. Indudablemente que de la clase de conductor que se tenga depende en gran medida el éxito a que debe aspirarse. Conducir es un arte, como la pintura o como la escultura, que tiene su técnica y tiene su teoría. Con la teoría y la técnica se puede hacer un buen cuadro como se puede hacer una buena escultura. Indudablemente que si se quiere una cena de Leonardo o una piedad de Miguel Ángel, sería necesario Leonardo y Miguel Ángel, porque la teoría y la técnica es la parte inerte del arte, la parte vital es el artista. De manera que siendo la conducción un arte, es necesario preparar a un artista dándole la técnica y dándole la teoría. La conducción política obedece a las mismas leyes que las demás artes, como consecuencia de que es también un arte. El conductor, y esto lo digo yo con gran conocimiento de causa, porque yo políticamente soy un aficionado. Mi profesión es la de conductor, porque eso es lo que he hecho y estudiado y trabajado toda mi vida. Naturalmente que dominando el arte de la conducción es más fácil conducir que ignorándolo. Ahora, el resto depende del óleo sagrado de Samuel que hayamos recibido como artistas al nacer. Conducir no es, como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. De la economía de fuerzas, la sorpresa, la continuidad del esfuerzo, en fin, un sinnúmero de principios que se realizan todos sobre un núcleo central, que es el principio de la economía de fuerza, que dice que no se debe ser fuerte en todas partes para vencer políticamente. Es suficiente ser más fuerte en el momento y en el lugar donde se produce la decisión. Todos los demás principios obedecen a ese, diremos, principio nuclear. Sirven a ese principio los demás. Porque en esto parece que como en la organización de todas las cosas es nuclear. Es nuclear la organización del microcosmos y es también nuclear la organización del macrocosmos. Bueno, en esto hay una similitud. La técnica de la conducción, bueno, la técnica tiene unas variantes tremendas que se adquieren mediante el estudio, pero también mediante la práctica. Un ejemplo suele aclararlo todo, como decía Napoleón. Por ejemplo, yo en la conducción, la técnica que he empleado ha sido simple. Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie. Hay que persuadir a todo el que se pueda, para que hagan las cosas sin forzar los acontecimientos. Es decir, cuando yo quería que se hiciera una cosa, ya me ocupaba yo de que un tercero lo tomara y me vinieran a consultar.
a mí, se puede hacer esto muy bien. Yo era la idea inicialmente mía. Pero claro, en esto satisfacía muchas ambiciones, muchos deseos. Siempre he pensado en este tipo de técnica de la conducción. Yo digo siempre que si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Y no habría faltado un tonto que quisiera reemplazarlo a Dios, porque el hombre es así. Entonces, hay que copiar en esto a la naturaleza, que es en la naturaleza donde está inspirada esa técnica. Lo demás, bueno, los demás procedimientos son similares a esto. En política no hay nada directo, no hay nada violento, no hay nada que llegue a forzar la voluntad de los hombres, sino a promover esa voluntad, concebirla y lanzarla. El conductor político es un hombre que hace por reflejo lo que el pueblo quiere. Él recibe la inspiración del pueblo, él la ejecuta. Y entonces puede tener la absoluta seguridad que lo va a realizar mejor. Porque los pueblos difícilmente se equivocan. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Hay que vivir junto a la masa, sentir sus reacciones, y entonces recién se podrá unir lo teórico a lo real, lo ideal a lo empírico. Bien, la conducción política tiene un sinnúmero de características originales que llevan a comprenderla. La política no se aprende, la política se comprende. Y solamente comprendiéndola es como es posible realizarla racionalmente. Decía el mariscal de Sajonia que él tenía una mula que lo había acompañado en más de 10 campañas. Pero decía también, la pobre mula no sabe todavía nada de estrategia. Lo peor es que él pensaba que muchos de los generales que también lo habían acompañado sabían lo mismo que la mula. Con la política pasa más o menos lo mismo. Hay hombres que toda su vida han hecho la política, pero nunca la han comprendido. Y otros que sin haberla hecho, la han comprendido. El éxito será siempre para este que la haya comprendido, no para el otro que pretendió aprenderla. Porque la política es una sucesión de hechos concretos, en cada uno de los cuales las circunstancias varían diametralmente. Hay cosas que son semejantes, ¿sí?, que pueden dar inspiración, pero igual no hay nada. De manera que la experiencia está en comprender la política para ser más sabio en todas las ocasiones y no pretender aprenderla, porque sabemos que la sucesión de hechos concretos y diferentes no dan enseñanza para ninguna ejecución en el futuro. Es decir, la juventud debe saber que para poder conducir han de prepararse en esto. En esto, la conducción por amateurs no suele ser proficua en éxitos. Es necesario dominar este arte. El que quiera ser dirigente y no domine el arte de la conducción, y bueno, no va a llegar nunca lejos. Por eso es difícil encontrar hombres que sean capaces en la conducción, porque esto no se aprende de otra manera que sometiéndose a una disciplina científica que dé los grandes conocimientos necesarios para abarcar el panorama. Abarcarlo al panorama, es decir, es ver el panorama con una sensibilidad que es indispensable y una imaginación sin la cual no vale nada ver las cosas. Entonces, con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar. Apreciar, base para resolver. Y resolver, base para actuar. El deber de vencer es indispensable en la conducción.
Aquel conductor que no sienta el deber de vencer difícilmente va a vencer en cualquier acción. El que quiere conducir con éxito tiene que exponerse. El que quiere éxitos mediocres, que no se exponga nunca. Y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada. Es decir, la juventud debe saber que para poder conducir han de prepararse en esto. En esto, la conducción por amateurs no suele ser proficua en éxitos. Es necesario dominar este arte. El que quiera ser dirigente y no domine el arte de la conducción, y bueno, no va a llegar nunca lejos. Por eso es difícil encontrar hombres que sean capaces en la conducción, porque esto no se aprende de otra manera que sometiéndose a una disciplina científica que dé los grandes conocimientos necesarios para abarcar el panorama. Abarcarlo al panorama, es decir, es ver el panorama con una sensibilidad que es indispensable y una imaginación sin la cual no vale nada ver las cosas. Entonces, con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar, apreciar, base para resolver, y resolver, base para actuar. Ese es el proceso. ¿Cuál es la misión de la conducción estratégica y cuál el de la conducción táctica? ¿Y cómo se articula en general? Bueno, eso es muy claro. Lo estratégico toma el conjunto de las operaciones. Yo en este momento soy el conductor estratégico. Tengo 4 misiones. Mantener la unidad del movimiento. Mantener la unidad de doctrina. A encargarme de las relaciones internacionales y revisar las grandes decisiones tácticas que puedan tener influencia en la situación de conjunto. El comando estratégico maneja el conjunto, sin detallar. La conducción táctica maneja la lucha en el teatro de operaciones. Por eso yo puedo ser el conductor estratégico a 15.000 kilómetros. No podría ser el conductor táctico. El conductor táctico es el Consejo Superior que está allá, dirigiendo el conjunto de las operaciones de la lucha en el propio teatro de operaciones. Y él debe de estar conectado con todas las fuerzas que accionan en cualquiera de los lugares y en cualquiera de las formas que esa acción táctica se realice. Táctica es la lucha directa. Estrategia es la conducción de conjunto. ¿La lucha electoral es táctica o estratégica? Bueno, la lucha electoral es táctica. Ahora la orientación de eso lo da la estrategia. No se puede decir cuándo termina la estrategia y cuándo termina la táctica. Están ensambladas unas con otras. Y muchas veces, si no hay tiempo y es necesario, la conducción táctica toma una medida estratégica, la consulta después con el comando. Actúa a través de las directivas que él recibe del comando estratégico. Pero él actúa, él es el ejecutor de las decisiones estratégicas. El ejecutor en el teatro de operaciones, donde no está el conductor estratégico. Al mismo tiempo hay varios encuadramientos tácticos, digamos. Sí, hay varios. Puede haber un comando general para manejar todo cuando es posible. Pero si no es posible, ya hay varios comandos tácticos que actúan por cuerdas separadas. ¿Por qué? Por ejemplo, en la situación nuestra, en la lucha táctica que hemos sostenido. Lo que pasa en Córdoba debe ser manejado por un conductor de Córdoba, porque no se puede manejar a 400, 500 kilómetros de la lucha táctica, hay que manejarla encima. En Tucumán, bueno, ellos tienen una misión y están realizando su misión táctica. Táctica es la lucha directa, estrategia es la conducción de conjunto. Es indudable que la articulación tanto del dispositivo estratégico como del dispositivo táctico para la lucha, trae en algunos sectores un cierto grado de confusión, porque no todos pueden comprender y conocer lo que está realizando a su lado.
lo que indique que cuando uno está en una lucha de esta naturaleza y está conducido en una lucha de conjunto, cada uno debe mirar al frente, no mirar al costado, ¿sabe? El compañero está también en una tarea y en una acción. ¿Cuáles son las fuerzas que en este momento, por ejemplo, están en acción? Hay fuerzas sociales, fuerzas económicas y fuerzas políticas. Cada una de ellas tiene una misión. Están coordinadas y están conducidas. Eso es lo que da el dispositivo. El dispositivo aquí no es esquemático. Los dispositivos políticos son de acuerdo a las circunstancias, cómo surgen las articulaciones. La sabiduría está en poderlas encaminar coordinadamente hacia un objetivo y una acción común. Es lo que se está haciendo actualmente en la conducción de nuestro movimiento. Indudablemente que en este momento, dentro del panorama nacional y enfrentado a la dictadura, hay tres acciones. Una es la guerra revolucionaria. Otra es una insurrección que parece proliferar en el ejército, etcétera, con los generales y todo eso. Y el otro es la línea pacífica de la normalización institucional. Son las tres acciones que se están realizando. Indudablemente la guerra revolucionaria es una guerra larga, sumamente larga y muy cruenta, donde el sacrificio de los hombres es una cosa penosa y prolongada. Y quizá ese sea un camino si no hay otro remedio. La insurrección militar que se pretende realizar no ofrece al pueblo las garantías necesarias. ¿Por qué? Porque esta es una dictadura, pero lo que los militares quieren después de una insurrección es hacer otra dictadura. Quizá sea peor que esta, porque esta es una dictadura vencida y puede venir una vencedora, y esa es más peligrosa, y sobre todo por el tiempo. Quizá el camino mejor fuera la normalización institucional, porque es la que se puede alcanzar en menor tiempo. Ahora tiene un inconveniente, la mala intención. E indudablemente que se pretende hacer una trampa como nos han venido haciendo en los 16 años de guerra que llevamos. Porque piensen que estos son 16 años de guerra en los cuales hemos ganado nosotros 5 o 6 batallas. La última ganada es posiblemente la más decisiva. Este enemigo se siente vencido y comienza a retirarse. ¿Nosotros qué tenemos que hacer frente a un enemigo que se retira? Perseguirlo, no dejarle levantar cabeza. Es lo que hacemos en esta conducción. Pero siempre que un enemigo se siente vencido, busca la negociación, busca la mesa de negociaciones. Vean ustedes lo que está pasando en Vietnam, que es un ejemplo de la guerra regular, la guerra internacional. Muy bien, estos señores están matándose allá en Vietnam todos los días. Sin embargo, en París ya están en la 120 reunión de la Conferencia de la Paz. Es decir, se va a negociar. Y en la negociación cada uno quiere sacar ventaja. Y algunos, como nos pasa a nosotros allá en nuestra guerra, quieren hacer trampa. Pero para que se pueda hacer trampa en una mesa de negociadores tiene que haber un tramposo, pero tiene que haber un tonto que le haga el juego, ¿no? El secreto está en que ese tonto no exista. Y que sabiendo, nosotros tenemos una larga experiencia. ¿Qué ha venido pasando en el país durante los 16 años? Cada vez que han hecho una acción nos han querido meter la mula. Día que nosotros no hemos dejado y seguimos a la lucha. Bueno, pero ahora este puede ser un intento más, porque ya tenemos esa experiencia. Los hombres que están negociando ahora del otro lado, frente a nuestro, son los mismos que antes nos hicieron trampa. Le hicieron trampa al pueblo, no a nosotros, con los gobiernos pseudos constitucionales y las dictaduras que le sucedieron. Pero ¿qué le ocurrió? El país estaba en una economía de abundancia. Ellos llegaron y lo condujeron a una economía de miseria. Ahora nosotros, si llegamos, tenemos que volver a una economía de abundancia. Y eso es lo que pondrá en evidencia, digamos, las consecuencias de esta lucha. Ahora, indudablemente que frente a este cuadro, nosotros tenemos que seguir esa persecución, es decir, en todo nuestro dispositivo político de superficie,
hay un sector que está en la mesa de negociaciones, donde no debe haber un tonto, ¿eh? Pensemos por ahí. Otro sector está en la acción política persiguiendo, diremos, incruentamente a ese enemigo, con medidas, con acciones. Si nosotros no hubiéramos hecho la hora del pueblo, ¿qué ocurriría? Que los partidos políticos podrían hacer causa común con la dictadura. Y sería un sector de debilidad para nosotros. El otro sector es el encuentro de los argentinos, que ese está firme, luchando, etc. Bien, se lucha en su terreno, como este otro lucha aquí en la mesa de las negociaciones, los dos están luchando. Hay sectores activistas que hacen la guerra revolucionaria. Esos están luchando a su manera, pero todos están luchando por un mismo objetivo. Ahora, eso en el orden político, en el orden económico también. Existe en el orden económico enfrentadas dos grandes fuerzas. Uno, la Confederación General Económica, que está con la causa nuestra. Frente a eso está la Unión Industrial Argentina, que ni es unión, ni es industrial, ni es argentina. Porque entre ellos dan a las patadas, no solamente son industriales, sino que hay de todo ahí adentro, y además no es argentina porque son todos los gerentes de las compañías extranjeras que han tomado en nuestro país. Entonces, esas fuerzas también juegan. Por otro lado está la Confederación General del Trabajo, que es la fuerza social, que es la fuerza de toda la organización sindical. Ellos también están haciendo su lucha en su faja. Ahora, por ejemplo, allí, dentro de la elección, hay algunos que defeccionan, bueno, donde hay muchos dirigentes, algunos defeccionan. Hay otros, en cambio, que son firmes. La lucha que se está librando dentro del organismo es la misma lucha que libramos nosotros en todos los terrenos. No es que allí haya una cosa diferente a eso, no, es lo mismo. Hay algunos que defeccionan por intereses, porque creen que pierden su predicamento si no se hacen las cosas como ellos dicen, o algunos por convicción, otros por... Pero lo que interesa es que toda esa acción de conjunto se realice bajo una conducción. Esa es la parte estratégica. Claro que los que están en un sector hablan mal de los de otro sector porque creen que no luchan. Sí, luchan. Por su medio no se puede pedir que todos hagan la guerra revolucionaria, ¿no? Pero todos están luchando. La reunión que hemos tenido aquí, hemos consultado todas las veces, todo el mundo está luchando. Por eso es que la situación allá no da para más. ¿Qué buscamos con esto? Que se haga, que se llegue a una solución. Por cualquiera, si podemos, la normalización institucional, por ahí hay que se llegue a corto plazo. Si no, natural, es una victoria táctica. Que se gana allí o se gana en la mesa de las negociaciones, igual si se saca ventaja. Ahora, el secreto está en no dejar triunfar la mala intención y que nos hagan una nueva trampa. Sí, que le hagan una nueva trampa al pueblo. Ya han hecho muchas, ¿no? Ya han hecho muchas, pero tenemos mucha experiencia, sí que es difícil. Si ellos no entran por eso, y nosotros tenemos que seguir luchando. ¿Cómo luchar? Con todos los medios. ¿Por qué? Sí, si no podemos a corto plazo, será a largo plazo con la guerra revolucionaria. Sí, un seguro. Es claro, ellos no pueden aguantar mucho tiempo, de manera que tienen que acortar el tiempo. Por eso hablan de volver las Fuerzas Armadas, salvando, diremos así, su prestigio, ya muy disminuido por otra parte, frente a todas las macanas que han hecho. Entonces, indudablemente que para ellos ya es como en Estados Unidos, quieren salvar la ropa, por lo menos, en la acción que están realizando allí. Se quieren retirar, pero con honor. Bueno, dejémosle el honor, con tal de que se retire, ¿no? Pero el hecho de que tienen que retirarse. Porque piensen que esto son 16 años de guerra, en lo cual hemos ganado nosotros 5 o 6 batallas. La última ganada es posiblemente la más decisiva. El enemigo se siente vencido y comienza a retirarse. ¿Nosotros qué tenemos que hacer frente a un enemigo que se retira? Perseguirlo, no dejarle levantar cabeza. Es lo que hacemos en esta conducción. General, usted dice que el enemigo se retira, pero también es cierto
que el enemigo no está dispuesto a perder el poder ni las armas, así como que sus intenciones políticas se evidencian tramposas. Siendo así, ¿cómo deben prepararse las organizaciones y bases del movimiento para imponer la voluntad soberana del pueblo? O sea, ¿qué indicaciones puede usted darles para evitar otro 18 de marzo de 1962? Bueno, en el campo de la conducción estratégica, las resoluciones no son discrecionales, sino que corresponden a etapas de la conducción. En este momento se ha anunciado que va a haber elecciones, y la promesa de elecciones es en el menor plazo posible, sin discriminaciones, sin proscripciones y sin limitaciones. Muy bien, nosotros hemos aceptado eso y hemos tomado la resolución de ver si estos señores efectivamente van a llamar a elecciones. El plazo para nosotros es el año 1972. Dentro del año 1972, por nuestras exigencias, siendo eso posible desde todo punto de vista, pensamos que si en el año 1972 no se ha llamado a elecciones es porque ya hay una mala intención de cumplir las promesas que se han hecho al pueblo. Muy bien, en esas condiciones, para el que hace la conducción estratégica, se presentan dos límites. Este momento en que nosotros hemos aceptado eso como cierto, y el momento en que eso se realice o se compruebe que no se va a realizar. Hay entonces un interregno entre este momento y ese. Hemos tomado esta resolución. No podemos tomar otra resolución hasta que eso no se haya aclarado definitivamente como que se llama elecciones o no se llama elecciones. Si se llama elecciones, habrá llegado el momento de tomar una resolución estratégica, es decir, aceptar el hecho e ir a las elecciones controlando de que sean elecciones serias, limpias, y que se entregue el gobierno al que gane. Si comprobamos que no se llama elecciones, la resolución será otra, será empeñar la lucha con todas las fuerzas a fin de llegar a esas elecciones, o de lo contrario, forzar la situación para que las soluciones vengan por una línea cruenta que no deseamos nosotros, pero que estaríamos obligados a tomar de acuerdo con las circunstancias. Ese interregno, la conducción estratégica, como es usanza en la guerra, diremos así, en la lucha, debe utilizarse para el reordenamiento de todo el dispositivo de lucha. Es decir, tanto los grupos activistas como el Encuentro de los Argentinos, como la Hora del Pueblo, como las organizaciones sindicales, como las organizaciones empresariales, de todo nuestro dispositivo, tienen sus pequeños problemas internos, enfrentamientos, en fin, divergencias entre unos y otros dirigentes. Es tarea de la conducción estratégica llamar a toda esa gente, ponerla de acuerdo e ir dando un estado de unidad, de solidaridad y de organización cohesionado a todo el dispositivo de lucha, que no sabemos cómo lo vamos a emplear en esa nueva resolución, y en consecuencia debemos prever las dos circunstancias: que se llame elecciones, para lo cual necesitamos una perfecta o la mejor organización política posible; que no se llame elecciones, la mejor organización de lucha. Pero como una cosa no está reñida con la otra, podemos simultáneamente prepararnos para una lucha activa que puede desprenderse en el caso de que no se llame elecciones, o de una lucha política en el caso que se llame a elecciones, para lo cual también debemos estar preparados. Yo creo que ese espacio es el que yo estoy aprovechando actualmente. Han venido aquí... ganar tiempo, digamos, hay que prepararse para lo mejor, sí, y para lo peor. Exacto, pero organizar las fuerzas para eso. Si tenemos este espacio de tiempo a disposición, utilicémoslo en eso, porque no lo podemos utilizar sino en la persecución que estamos realizando, pero esa persecución
no es obstáculo para que nosotros reorganicemos nuestros dispositivos y pongamos nuestra fuerza en las mejores condiciones de responder a cualquiera de las dos situaciones que pueden presentarse. Es decir, desarrollar al máximo la movilización y la organización, Sí, señor, de todos sí, los señor. encuadramientos y las bases. Exacto, en lo que estamos. No solamente el reclutamiento de todo eso y la movilización de todo eso, sino también el ordenamiento, la organización. Es decir, que tengamos un dispositivo ágil para cualquiera de las situaciones que se vayan a presentar, y además de ágil, organizado y perfectamente cohesionado. En este sentido es que se ha hablado con todos los dirigentes del campo político, del campo sindical, del campo activista, en fin, y se van coordinando por, diremos así, contactos directos a alto nivel, porque coordinar abajo no es la tarea de la conducción estratégica, sino es la tarea de la conducción táctica. Eso hay que realizarlo allá. Desde acá no se puede realizar eso. Yo hago la parte que me corresponde, los demás harán la que les corresponde a ellos allá. Con todas las dificultades que naturalmente hay en estos casos, pero que son dificultades que se salvan fácilmente. En las circunstancias actuales, es preciso que todo el movimiento se movilice y se incorpore a la acción. La conducta es bien simple y el deber bien claro, que cada peronista, en todo momento y en todo lugar, haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. Los peronistas han de hacerse a la idea de que son ellos, y solamente ellos, los que han de poner el esfuerzo y, si es preciso, el sacrificio. La peor de todas las actitudes es permanecer inactivo cuando el destino del país está en juego. Y en consecuencia debemos prever las dos circunstancias. Que se llame elecciones, para lo cual necesitamos una perfecta o la mejor organización política posible. Que no se llame elecciones, la mejor organización de lucha. Pero como una cosa no está reñida con la otra, podemos simultáneamente prepararnos para una lucha activa que puede desprenderse en el caso de que no se llame elecciones, o de una lucha política en el caso que se llame a elecciones, para lo cual también debemos estar preparados. Yo creo que ese espacio es el que yo estoy aprovechando actualmente. Organizar las fuerzas para eso. Si tenemos este espacio de tiempo a disposición, utilicémoslo en eso, porque no lo podemos utilizar sino en la persecución que estamos realizando, pero esa persecución no es obstáculo para que nosotros reorganicemos nuestros dispositivos y pongamos nuestra fuerza en las mejores condiciones de responder a cualquiera de las dos situaciones que pueden presentar.